más bienvenido a nuestros 10 días de reavivamiento. Estamos ya conectados a través del Facebook y de las diferentes redes, a través del internet y diversas plataformas. Te quiero agradecer porque has tomado un tiempo para estar aquí con nosotros participando de estos 10 días de reavivamiento. Los temas que han pasado han sido de mucho interés porque estamos viendo el proceso para llegar a ser bendecidos por Dios, es decir, para tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El día de ayer estábamos viendo acerca de la humillación y el día de hoy hablaremos acerca de el verdadero arrepentimiento. Vamos a ver una cita que se encuentra en el libro de Camino a Cristo en la página 39 y dice así: la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. La confesión que vimos hace unos días atrás, llevada por el perdón, por la humillación, etc., hace que nosotros podamos pensar bien en el pecado y que tengamos consideración de este para tener que abandonarlo por completo. El arrepentimiento, según lo que dice el párrafo, debe ser sincero y debe empujarnos a hacer un cambio, una reforma en nuestra vida, un cambio de actitud, un cambio de actividad, un cambio de todo. Así que necesitamos ver algunos conceptos básicos de qué es verdaderamente el arrepentimiento. Para eso vamos a ir a la Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Muy bien, ¿ya lo tienes? Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y dice así la Biblia: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta ocasión Pedro estaba predicando, ¿verdad? Y entonces le preguntan: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro contesta: arrepentíos y bautícense para llegar a ser salvos. ¿Por qué Pedro no usó el bautismo primero? ¿Por qué habló acerca del arrepentimiento? ¿Por qué sencillamente no habló directamente del bautismo, sino que empezó hablando acerca del arrepentimiento? En el libro de Hechos, el capítulo 2, verso 38, cuando Pedro habla acerca de arrepentirse, utiliza el verbo griego metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Metanoia es un cambio de corazón, de mente, pensar diferente, una reversión del camino. Es decir, uno está yendo por un sendero y de pronto da media vuelta y regresa. Y da un turnaround, da una vuelta hacia atrás, hacia el camino contrario del que iba. Claro, en nuestra vida nosotros pensamos que los días van avanzando de acuerdo a nuestro camino, es decir, al plan que hemos trazado. Y cuando se habla de metanoia, cuando se habla del cambio de mente, de corazón, se está refiriendo a ese cambio, a ese paso de media vuelta que uno da para no seguir en el camino que tenía trazado, sino para comenzar un nuevo camino. Qué interesante que Pedro les haya dicho esto para después de esto bautizarse. Era necesario que tomen la decisión de cambiar, de no seguir así. Bueno, esto también va acompañado de la noción del pecado. Por ejemplo, aquí en el Camino a Cristo, página 23, cita de la siguiente manera: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Así que no solamente estamos viendo de que el arrepentimiento es una actividad temporal, sino que
tiene que ver con una tristeza, un compungimiento, un dolor en el corazón. Claro, no un dolor maligno, pero que produce cierto cambio. Cuando nosotros queremos tomar la dirección para otro sentido, eso es arrepentimiento. Cuando abandonamos el pecado por completo, eso es arrepentimiento. Sigamos leyendo la cita. Dice, no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El repudio al pecado es como un requisito para todo, ¿verdad? Para la confesión, para la humillación y ahora para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros comprendamos qué es en verdad el pecado y cuánto daña nuestra vida. El pecado no tiene un futuro estable, está lleno de mentiras en el camino. No hay ninguna de estas cosas que promueve el pecado te llevará a algún fin. Si robas, serás apresado. Si mientes, nadie confiará en ti. Si eres infiel, pues ¿quién va a volver a tener la confianza en alguien así? Si desobedeces a las autoridades, a tus padres, etcétera, entonces, ¿cómo podrías tú decir que eres obediente? En fin, el pecado está lleno de tantas mentiras que es imposible que el pecado te lleve a un destino de felicidad. Muchas personas han robado autos, motos, lanchas, barcos, etcétera. Han robado todas esas cosas. Pero todas estas personas que roban, ¿son felices? Bueno, lo mismo sucede con las personas que mienten. Si tú mientes una vez y otra vez y otra vez y otra vez y tu mundo está lleno de mentiras, en algún momento todos se darán cuenta de que todo lo que estás diciendo no es coherente una cosa con otra. El pecado está tan lleno de mentiras que no llega a ningún buen término para tu vida ni para la de los demás. Así que es necesario tener en cuenta qué es el pecado para apartarse totalmente de él, para rechazarlo completamente. Mira lo que dice ahora este párrafo en el libro de Camino a Cristo, página 59. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Quiere decir entonces que el arrepentimiento no solamente es un cambio de dirección, no solamente es un rechazo del pecado, es también un cambio en la vida. Es un nuevo camino tomado, una nueva decisión. Claro, se abandona el pecado, pero el arrepentimiento es la decisión de caminar sobre otro sentido. Ojo, no es haber cambiado totalmente, sino que tiene que haber la decisión de esa reforma. Tiene que haber la decisión de un cambio. Tienes que saber que el pecado no conduce a nada bueno y ofende a Dios, pero necesitamos cambiar en una nueva dirección. Así que del arrepentimiento nosotros podemos saber en primer lugar que es necesario tener en cuenta que debemos aborrecer el pecado, odiar el pecado. Qué interesante, ¿no? Usar estas dos palabras, porque odiar también es un pecado. Pero nos referimos al hecho de rechazar completamente el pecado. No quererlo, no amarlo, ni siquiera sentir que algo bueno hay en él. Una segunda cosa que nos ayuda en el arrepentimiento es percibir que el daño hecho no se ha hecho solamente a las personas alrededor, sino el daño se ha hecho a Dios. Cuando percibimos que el daño se ha hecho a Dios, entonces estamos entrando en el arrepentimiento. Y una tercera cosa que también debemos comprender es que el arrepentimiento produce un cambio, una decisión de cambio. Es decir, no queremos volver a la vida anterior. Eso es arrepentimiento. Para un ejemplo de esto lo vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 8. Recuerden ustedes que en este capítulo se habla acerca de la experiencia de Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús
y subió a un árbol para poder verlo. Sin embargo, la multitud lo tapaba y entonces subió al árbol. Y cuando pasó Jesús por allí, lo llamó y le dijo, hey, voy a almorzar en tu casa. Y bajaron y fueron a la casa de Zaqueo. Zaqueo fue el hombre más contento porque no solamente vio a Jesús, sino pudo estar con él y en una intimidad como eran las comidas. Sin embargo, dice la Biblia en este verso, el verso 8, que Zaqueo tomó una decisión. Aquí viene lo importante del arrepentimiento. Mira qué decisión tomó Zaqueo. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y entonces Jesús, al ver esto, en el verso siguiente le dice, y le dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Qué interesante. Zaqueo toma una decisión, se pone de pie y le dice al Señor, Señor, voy a restituir. Porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente queda en que se toma la decisión, sino que te empuja a que esa decisión sea real. Así que cuando tomamos la decisión de un nuevo camino, sentimos la intención de vivir ese camino. Y esa intención, más la ayuda del Espíritu Santo, hace que nosotros podamos obrar de manera diferente. Zaqueo había sido conmovido por el Espíritu de Dios al ver a Jesús en su casa. ¿Qué palabras habrá usado Jesús en esta cena, en esta comida que tuvieron los dos? Pero empujó a Zaqueo a tomar una acción benigna con aquellos a quienes él había estafado. Por otro lado, no podemos confundir el arrepentimiento con remordimiento. ¿Qué cosa es el remordimiento? Bueno, en primer lugar, el remordimiento es miedo al castigo por la culpa. Así que cuando uno comete un delito, el ladrón le teme más a la cárcel o al policía que al acto mismo de haber robado. Aquel que miente no le tiene miedo a que ha engañado a Dios públicamente, sino le tiene miedo a que descubran la verdad. Eso es remordimiento. El remordimiento mira al castigo por la culpa. En segundo lugar, el remordimiento percibe un daño al prójimo o a la acción, pero no a Dios. No percibe que el daño ha sido a Dios, como sí lo hace el arrepentimiento. Y en tercer lugar, el remordimiento produce un cambio momentáneo. Hoy yo no voy a robar para que no me descubran. Pero no va a cambiar totalmente en su vida, solamente el acto que ha realizado nada más. Pero su corazón sigue pensando en cosas pecaminosas y sigue pensando en cometer el mismo mal. Así que el remordimiento es un dolor por haber sido descubierto o por temor al castigo. Por otro lado, el remordimiento va hacia el orgullo y hiere el orgullo. No lo sana, pero lo hiere, o a un profundo dolor por lo que ha sucedido. Nada de esto viene a ser la tristeza según Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a un ejemplo de remordimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? Pues bien, en 1 de Samuel, en el capítulo 15, se narra una particular historia de Saúl y Samuel. Habían ido para hacer el sacrificio en este lugar, debía esperarlo, pero Saúl no acata lo que Samuel le había mencionado. Sin embargo, al ser descubierto de su mal por causa de Samuel, Saúl acepta. Aparentemente este es un arrepentimiento, pero no lo es un remordimiento. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 30. He pecado, dice Saúl, ¿no? Pero reconóceme delante de los ancianos. Así que Saúl no había comprendido que el daño se le había hecho a Dios. Él quería que todo siga como estaba. Él quería que todo continuara como estaba anteriormente. Decir, bueno, ya, discúlpame. Pero eso sí, sígueme tratando con respeto delante de los ancianos. Reconóceme como rey delante de los ancianos. Como si nada de esto hubiera pasado. Eso es remordimiento. No es un verdadero arrepentimiento.
Entonces, ¿qué cosa es el verdadero arrepentimiento? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y dice así: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que viene de Dios, el compungimiento que viene de Dios. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ojo con esto, produce muerte. Así que tenemos dos clases de tristezas aquí en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. La tristeza que es según Dios es el dolor por haber cometido un pecado, por haber dañado a Dios. Es el resultado de que uno reconozca su responsabilidad ante Dios por la conducta que ha tenido, y esto solo es posible cuando reconoce la relación que tiene con Dios, la relación que tú tienes con Dios. Cuando consideramos a Dios, que es poderoso, que es más grande que nosotros, que realmente Él puede verlo, saberlo todo y perdonarlo todo, entonces ocurre el verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo me ha empujado a que yo tenga eso en mi mente acerca de Dios. Pues veamos un ejemplo para entender bien la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. Veamos el ejemplo de dos hombres, Pedro y Judas. Los dos traicionaron a Jesús. Los dos sufrieron un dolor en el alma. Uno de ellos corrió a Dios para pedir perdón. El otro corrió hacia la horca para aniquilar ese dolor. Uno entendió que le falló a Dios. El otro entendió que se falló a sí mismo, que no pudo dominarse, que no pudo cambiar. Aquí tenemos las dos clases de tristeza. Una que viene según Dios produce salvación. Y Pedro pudo encontrarse con Jesús nuevamente y fue perdonado. Sin embargo, Judas hizo justicia por sí mismo, tomó las actitudes de Dios sobre sí mismo y él se fue a una horca y se ahorcó y se mató. La tristeza que es según el mundo produce muerte. ¿Cuál es el proceso entonces para el arrepentimiento? Vamos al libro de Isaías, al capítulo 55, versículo 7, que dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí tenemos tres cosas que nosotros debemos señalar. En primer lugar, deja el camino que tú estás llevando. Metanoia, ¿verdad? Un cambio. Deja el camino que estás llevando. Si tú has construido muchas cosas y piensas que todo lo que has construido no lo puedes tirar a la borda, pues escucha bien, tíralo a la borda. Para que ocurra el verdadero arrepentimiento es necesario cambiar de actitud, cambiar de camino, porque el camino que tú has construido lamentablemente no es el camino que Dios quiere para ti. No terminará bien, porque la tristeza que produce ese camino te llevará a la muerte. Pero la tristeza por cambiar ese camino que es según Dios te producirá salvación. Por lo tanto, deja el camino que tú has estado llevando. Va a ser difícil, va a ser duro, pero es necesario para que seas salvo. Lo que debes ver al final del camino es tu salvación y no simplemente la honra o los privilegios que tuviste por haber llevado este camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y aquí viene el segundo verbo que necesitamos nosotros señalar. Vuélvase a Jehová. Vuelve a Dios, como cuando recién iniciabas un camino hacia Dios. Como cuando recién lo conociste. Vuelve a Él como un niño. Vuelve a repetirlo todo. Pero ahora sí, en el camino de Dios. Vuélvase a Jehová, dice el texto. Y Él tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar.
Así que aquí está el proceso del arrepentimiento. Deja tu camino, vuélvete a Dios y encontrarás perdón. 3 cosas. Deja, vuélvete y encontrarás perdón. Dios siempre perdona, pero es necesario que volvamos a Él. ¿Cómo va a perdonar si nosotros no queremos ir a Él? Uno de los ejemplos mayores acerca del arrepentimiento se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del verso 17 al 19, donde se narra en esta experiencia el hijo pródigo que se fue lejos a una provincia apartada, lo perdió todo, lo malgastó todo. Sin embargo, los textos 17 al 19 dicen lo que pasa con él después que estuvo sentado entre los cerdos, tratando de comer lo que ellos comían. Había llegado tan bajo este joven. Así que dice el texto de Lucas, capítulo 15, verso 17. Y volviendo en sí, y tomando conciencia, y volviendo a entender, es decir, lo que había hecho, el camino que había llevado, había sido un camino inconsciente. Había sido un camino inconsciente por el pecado. Había disfrutado, pero en su camino. Nunca había disfrutado lo que era el verdadero gozo, solamente la alegría momentánea del dinero. Había gozado de las experiencias del mundo que son temporales. Y cuando se pierde todo en el mundo, porque en el mundo todo se pierde, no le quedó absolutamente nada. Así que él dijo que debería volver. Dice la Biblia que él volvió en sí, es decir, tomó conciencia y habló. Miren lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tomó conciencia y dijo, allá no se sufre. Y aquí yo, que era el hijo de mi padre, que tenía todo, me he venido a sufrir yo solo por mis propias acciones. Entonces él tomó conciencia. Y cuando nosotros nos arrepentimos, tomamos conciencia. Decimos, hasta aquí, todo lo que he hecho, todo lo que he construido, ¿realmente estaba bien? Todo lo que he dicho, mis palabras, todo he cometido una serie de errores. ¿Por qué no termino con este camino y vuelvo al camino de Dios, donde allí permanecía mejor que lo que ahora estoy? Volvió en sí el hijo pródigo y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren qué precioso este texto porque habla de los temas anteriores. Él se arrepiente, confiesa su pecado y se humilla, ¿verdad? Él no quiere ser más llamado su hijo, sino quiere, aunque sea que le den el espacio como uno de los jornaleros, como uno de los trabajadores. Arrepentimiento, confesión y humillación van juntas. Es todo un proceso diminuto, pero van juntas. El arrepentimiento es esa determinación al cambio. ¿Qué hizo que este joven se arrepintiera? ¿Qué motivó el corazón de este hijo pródigo que se arrepintiera de lo que estaba haciendo? Dice la Biblia que él tomó conciencia de sí mismo y empezó a ver su casa, empezó a ver que su padre daba de comer a sus jornaleros mejor que lo que él estaba pasando. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué produce el arrepentimiento? Bueno, dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muy bien, entonces, ¿qué hace que nosotros nos arrepintamos delante de Dios? La benignidad de Dios. Lo bueno que es Él hace que nosotros nos arrepintamos de corazón. Hoy tenemos que tomar una gran decisión. La decisión de cambiar, metanoia, de tomar otra dirección, otro camino. El camino que llevábamos no era el camino. Tenemos que tomar el camino de Dios. Tenemos que volver al camino que Él desea. Tiene que haber una reforma en nuestra vida. Tiene que haber un cambio.
Si yo sé ahora que el pecado no me lleva a ningún lugar, necesito cambiar de dirección. A eso se le llama arrepentimiento. Y es motivado porque cuando tú volteas y miras a Dios, su benignidad te llama a que vuelvas a Él. Su misericordia te llama a que vuelvas a Él. Y dicen los textos que hemos leído que Él es amplio en perdonar. Él te va a perdonar. Cualquier pecado que hayas cometido, abandónalo por completo. Déjalo por completo. De un solo día, termina con Él y vuelve a Dios. Y entonces Él despertará tu conciencia y serás perdonado. Que Dios hoy pueda bendecirte grandemente, que pueda acompañarte para tomar esta decisión tan grande en tu vida y que dejes ese camino que tú llevabas y podamos caminar por el camino que Dios quiere que andemos. Quiero despertar, dile al Señor, quiero despertar hoy, quiero despertar a un nuevo camino, quiero despertar a una nueva manera de vivir. Si tú estás decidido a hacer un cambio, puedes comunicarlo hoy al mundo también. Y ahí en los comentarios puedes escribir el hashtag Dios obra un cambio en mí. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Amante Dios que moras en los cielos, hoy hemos comprendido cuán importante es el arrepentimiento. Pero no un remordimiento, Señor, para ir por el camino de muerte, sino queremos, Señor, tener el rechazo del pecado en nuestra vida. Obra con tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y promueve en nuestro ser un cambio. Que nunca más continuemos con las actividades que hemos estado realizando y que de hoy en adelante podamos, Señor, tener un nuevo camino en dirección a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo hacer para volver a sentir aquello que una vez sentí? Al momento en que a ti te conocí y aferrarme a tus brazos. ¿Cómo haré para lograr dejar todo y buscar la realidad? Entender que solo en ti está la verdad y regresar junto a ti y despertar de este sueño que me tiene atrapada en pasiones y deseos. Me siento tan sola aquí que ya no sé cómo salir. Necesito estar contigo. Te pido, Señor, que rompas mis cadenas. Ya no quiero estar sin ti. Te pido valor para encontrar la manera de otra vez tenerte aquí, caminar de tu mano y contigo compartir lo que quede por vivir. ¿Cómo hacer para escuchar tus palabras
a mi oído hablándome, que me muestres el camino a regresar y seguir yo tus pasos y despertar de